¿Alguna vez has escuchado esa vocecita en la cabeza que dice que no puedes, que no debes, que nunca podrás, que a nadie le va a gustar nada lo que haces, que no eres lo suficientemente buena o bueno para hacer algo y que lo mejor es quedarte donde estás en vez de tomar acción? Seguro que sí. Por eso, en el vídeo de esta semana aquí en mi canal de YouTube, te quiero contar cómo yo gestiono mi crítica interna en la escritura y cómo tú también puedes hacerlo a través de 4 reflexiones y un consejo muy práctico que puedes empezar a aplicar cada vez que esa vocecita incómoda y dañina y autodestructiva llega a nuestra cabeza. ¿Qué pasa justamente cuando aparece el síndrome del impostor, que es este sentimiento de nunca ser suficientes, con esa crítica interna que también siempre está dándonos ahí latigazos? Bueno, pues normalmente más procrastinación, parálisis por análisis, inacción y la más importante, bueno, o la peor, es la falta de confianza, ¿no? De paralizarnos y en vez de seguir trabajando en nuestro proceso creativo, quedarnos en donde estamos, pero con esa sensación de querer salir de allí, pero preferir quedarnos en lo cómodo por miedo, ¿no? Y por eso me pareció importante hablar de esto, porque bueno, en todos los años que yo llevo ya dedicada a la escritura, muchas veces me he sentido de esta manera, muchas veces me he sentido insegura con lo que escribo, insegura a la hora de postearlo y darlo a conocer, insegura cada vez que creo algo nuevo, pero aún así, durante este tiempo también he aprendido a reflexionar mucho sobre el tema de mi crítica interna y a no verla como una enemiga, sino aprender a usarla a mi favor. Así que por eso quiero hablarte de estos 4 consejos más una recomendación que te tengo para hoy. Pero recuerda que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te puedes suscribir por aquí abajito y también activar la campanita de notificación para que no te pierdas ningún vídeo que salen todos los jueves. Así que bueno, empecemos ya con la primera reflexión, que es la crítica interna y la confianza que irradias, porque sí, van muy ligadas. Cuidado porque depende lo que estás haciendo, tu crítica interna puede obrar o puede actuar como algo inofensivo o como algo supremamente peligroso. Depende de las situaciones a las que te veas expuesto. Puede actuar como un trampolín para ayudarte a saltar al vacío y a lograr aquello que quieres, o puede paralizarte, lo que hablábamos al inicio, e impedirte convertirte en esa mejor versión que tú tienes. No es lo mismo, por ejemplo, si lo trasladamos a la escritura, que es lo que nos compete a las personas que estamos en este canal. No es lo mismo escribir algo con esa vocecita de lo que estás escribiendo es horrible, nadie te va a leer, pero qué feo escribes, ¿no? Con este diálogo interno, que hacerlo con esta sensación de estoy disfrutando lo que estoy escribiendo, tengo ganas de conectar con personas que estén pasando por esta misma situación, tengo ganas de llegarle a personas que están abiertas a recibir mi mensaje, y ahí podemos ver cómo, dependiendo el estado de ánimo en el que estemos, si desde la carencia, desde la tristeza, desde lo negativo, o si estamos vibrando desde lo positivo y desde las cosas que sí podemos lograr o que sí podemos hacer con lo que nosotros hacemos. Así que la crítica interna tiene muchísimo que ver con la confianza, porque esto va a depender el estado de ánimo con el que hacemos las cosas. Y una cosa es cierta, cuando hacemos algo con confianza, con seguridad, los demás lo notan y los demás nos perciben como una persona creativa, como una persona segura de sí misma, y eso gusta porque hay gente que va a querer ser como tú o ser tan valiente como tú. Y ojo, aquí no quiero decir que uno tenga que mostrarse perfecto o que siempre estemos bien, porque obvio no, somos humanos, tenemos momentos de bajón, pero lo que me parece importante y el verdadero coraje de la escritura es, aunque tengamos miedo, aunque por dentro estemos súper inseguros, es una valentía escribir de todos modos, es una valentía publicar lo que hacemos sin tener esa expectativa de va a ser bueno o no. Así que la confianza y lo que tú proyectas siempre cuenta. La segunda reflexión que quiero hacerte es: tu crítica interna no siempre está en lo cierto. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la crítica interna tiene una función, al igual que el miedo, que es protegernos de escenarios catastróficos en los que nos pueden pasar muchas cosas malas, porque obviamente la crítica interna nunca nos va a proteger de nada que sea aparentemente bueno.
pero ¿qué consideramos como algo malo o algo de lo que esa crítica interna nos deba proteger? Bueno, pues situaciones que obviamente nos expongan a cosas nuevas, a salir de la zona de confort, como empezar a desarrollar mi marca personal y tener que escribir con mi nombre, mostrar un poco mi cara, abrirme a compartir cosas de mi vida en la escritura con otros y otras situaciones. Pero lo que pasa es que muchas veces, o bueno, la mayoría, lo podemos decir, y seguramente allí en casa donde me estás viendo vas a estar pensando lo mismo, la mayoría de cosas por las que nos preocupamos o todas las películas que nos armamos en la cabeza no son reales, a veces no se cumplen, a veces nos armamos una tormenta en un vaso de agua y resulta que las cosas son mucho más simples de lo que pensamos. Entonces, ¿por qué perder ese tiempo valioso en preocupaciones o en creer que todo va a ser catastrófico y que va a ser terrible y que nos va a ir muy mal y que nadie nos va a leer y que somos los peores escritores del mundo? ¿Por qué quedarnos ahí si las cosas no tienen que ser de esta manera? La crítica interna no siempre lleva razón, actúa como un protector, como una alarma, una señal de alarma, al igual que el miedo. En esos momentos como estás a punto de hacer algo bueno, pum, 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 ¿no? Te llega como ese mensaje, te paraliza un poquito, empiezas a escuchar todo lo malo que puede pasar, pero lo importante es, primero que todo, saber eso. No tiene por qué estar en lo cierto, entenderla, que lo está haciendo por tu bien, pero no dejar que esa sensación o que ese miedo te controle. La tercera reflexión de este tema que tengo para hoy, para compartirte, es la crítica interna y el pensar demasiado. Nos encanta quedarnos en la misma situación que nos ocasionó el problema. Por ejemplo, tuvimos un día malo, el post que hicimos no gustó y no tuvo mucha interacción, de pronto escribimos para un cliente al que no le gustó nuestro trabajo, pero que hayamos tenido un día malo no significa que siempre va a ser de esa manera, ¿no? Después de la tormenta sale el sol y no nos vamos a quedar siempre como en esa misma situación. No hay mal que dure 100 años, ¿no? Así que yo creo que lo importante no es quedarnos en el problema y darle vueltas a la cabeza sobre la misma situación que no va a cambiar nada, porque por más que pensemos la situación ya pasó o lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo y no vamos a solucionar nada, tenemos es que enfocarnos en qué podemos hacer con los recursos y la situación que tenemos. Si nos fue mal con un cliente y no le gustó lo que hicimos, ¿qué puedo hacer? Puedo llamarla o llamarlo para que hablemos y me explique un poquito cuál es el enfoque que le quiere dar al texto, o puedo trabajar esta noche en ese texto para tratar de enviárselo mañana de la manera que él o ella lo quiere. No sé, un post no funcionó en Instagram, pues vale, ya sé que esos temas no gustan mucho. ¿Qué puedo pensar? ¿Cómo puedo escribirlo diferente? ¿Cómo puedo darle otro enfoque? ¿Cómo puedo mirar cuentas que sí tienen como mucha visibilidad y mucha interacción para saber qué están haciendo ellas que yo no? ¿Qué puedo hacer? Buscar soluciones a problemas y no al revés, no problemas a posibles soluciones. Dejarnos de quedarnos en el problema, en la situación que no podemos cambiar y más bien pasar a la acción, actuar, que ahí es donde realmente empiezan los cambios. La cuarta reflexión, y esta me parece súper importante y es de las que más trato de aplicar yo en mi trabajo, tanto en mi vida personal como en la crítica interna alusiva a mi trabajo, es ver cuál de esas voces o cuál de esas afirmaciones son realmente ciertas, ¿no? Cuáles están basadas en hechos reales. Porque si volvemos a alguna de las reflexiones antiguas, cuando estamos con ese pensamiento de somos terribles, nadie nos va a leer, pero no tenemos experiencia, yo a dónde voy con una marca personal, etcétera, etcétera, siempre tenemos que tratar de pedirle evidencias y argumentos a ese pensamiento. Y ese es un ejercicio que yo hago muchísimo. Por ejemplo, digamos que cuando yo inicié esta marca personal como luisacelas.com, yo había trabajado
bueno, toda mi vida, yo escribo desde los 18 años profesionalmente, pero siempre lo había hecho bajo el nombre de una empresa o como ghostwriter, pero nunca había como puesto mi cara, nunca había tenido una página web propia o una cuenta, no sé, de Instagram en donde pusiera mi foto con mi texto y demás. Y a mí me generaba mucha inseguridad el pensar que nadie me conocía y que yo decía, claro, empiezo a crear contenido en blog o en Instagram diciendo que soy una escritora profesional, que tengo experiencia en marketing, en todo esto, pero al final, ¿cómo lo demuestro si siempre he trabajado para empresas? Entonces me venía, no tengo experiencia, nadie te va a contratar, pero nadie te va a querer, nunca vas a poder vivir de esto, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía yo? Bueno, al principio deprimirme porque no sabía lo que sé hoy en día y no gestionaba las cosas de la misma manera, pero cuando empecé a analizar más y analizarme a mí y en mis emociones, empecé a pedir explicaciones. En plan, con el ejemplo que les di, la experiencia, empezaba a pensar, vale, tal vez la gente no me conoce, tal vez no tengo mucha visibilidad, pero a ver, Luisa, ¿desde cuándo estás trabajando? Desde los 18. ¿En cuántas empresas has trabajado? En tantas. ¿En cuáles sectores? En tantos, súper variados. ¿Qué te hace haber trabajado en tantos nichos? Que soy más abierta en la escritura, que la veo de muchas maneras. He trabajado en 3 países diferentes, he trabajado para clientes tanto de Latinoamérica como de diferentes países de Europa. ¿Quién dice que no tengo experiencia? ¿No? Y empecé a pensar en las cosas que me hacen ser una profesional idónea para dedicarme a lo que me dedico y a ganar esa seguridad que a veces estaba perdiendo por culpa de esas vocecitas y de esa crítica interna. Entonces, cuando pedía esas evidencias, me recordaba a mí misma que yo era buena, que yo era una profesional, que me he formado para esto y empecé también a decirle o a entender que esa crítica interna no está bien justificada. Entonces, cada vez que te venga este pensamiento a la cabeza de nadie me lee, no genero interacción, nadie conecta con lo que escribo, piensa si realmente no conectas, piensa si al menos una persona alguna vez te ha comentado algún post, si alguien te ha escrito por privado y te ha dicho lo mucho que le ha gustado o lo mucho que le ha servido. Trata de pensar y de recordar y centrarte en lo que sí has logrado, en lo que sí tienes y no únicamente en las carencias que puedes tener. Y el último consejo, que ya sería la recomendación que les quería dar hoy, son las afirmaciones positivas. Para cada afirmación o vocecita negativa que tengamos, debemos tener una afirmación positiva que diga lo contrario, que cambie esa energía de negatividad y de escasez que a veces nos da esta crítica interna por afirmaciones de abundancia, afirmaciones que nos hagan sentir creativos, que nos hagan sentir buenos, que nos hagan sentir que podemos con todo. Y cuando hacemos esto, reemplazamos estas frases que son autodestructivas, que nos hacen daño, que nos perjudican emocionalmente por otras más bonitas que elevan nuestra autoestima, que elevan nuestra energía y que nos hacen bien y que nos hacen sentir más felices. Y cuando nos sentimos felices, pues todo lo que hagamos, todo nuestro trabajo creativo, pues va a irradiar o va a proyectar ese mismo sentimiento. Así que cada vez que pienses, no hago nada bien, cámbialo por hago todo lo mejor que yo puedo. O nadie conecta conmigo, cámbialo por escribo cosas que conectan o escribo textos que conectan con todos a mi alrededor. Entonces, aquí yo te voy a dar algunos afirmaciones que yo uso diariamente, que son como soy buena, escribo textos que transforman, soy un alma creativa, la escritura es mi canal, la escritura es mi medio de expresión y hago mi trabajo lo mejor que puedo. El diálogo interno, tu diálogo interno es muy importante, la manera en la que te hablas, la manera en la que respondes a esa crítica interna que muchas veces nos agobia y solo tú ahí al otro lado de la pantalla de donde me estás viendo en este momento, solo tú tienes la decisión de quedarte autoflagelándote y creyéndole a esa crítica interna que eres tú mismo
O si tú decides, vale, aceptarla, saber que está ahí, que tiene una misión en tu vida, que como les digo, es la misma del miedo, que es protegernos, ¿no? Alarmarnos, servir de alarma, pero que solo tú puedes decidir si le das el control o no. Si la escuchas, la aceptas, la miras y la dejas ir y decides seguir tu proceso creativo, confías en tu propio camino y sigues, aunque nadie te garantice cómo van a estar las cosas, pero sigues adelante. Así que ese es el vídeo de esta semana. Espero que te hayan gustado estos consejos. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. Cuéntame qué haces cuando sientes que la crítica interna ataca tu trabajo creativo. Y por supuesto, sigamos en contacto en mi cuenta de Instagram, @luacelas.com, en donde siempre comparto mis reflexiones, pensamientos y tips de escritura que te van a ayudar no solo en tus proyectos, sino también a utilizar la escritura de forma terapéutica en tu vida. Ya sabes que aquí abajito también te dejo el link a todos mis recursos gratuitos, a mi página web y por supuesto a mis talleres de escritura en directo para que aprendamos juntos y escribamos. Recuerda escribir cosas que venden, pero con el corazón, y hacer sentir con lo que venden. Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Chao, chao.